Muy buenos días y bienvenidos en este lunes 5 de julio. Estamos avanzando ya en este séptimo mes del año, un mes clave en relación al tema de la vacunación, como todos ustedes saben, y esa posibilidad de que a final de este mes o en la primera semana del mes de agosto pues ya tengamos el 70% de la población vacunada. Y es que enseguida, ya lo escucharán, hay una gran preocupación por la situación que ya no solo está viviendo Canarias y Tenerife, sino también a nivel nacional. En cualquier caso, siempre nuestros mejores deseos. Gracias por sintonizarnos televisivamente a través de este canal. También exactamente lo mismo a todos los oyentes de Radio 10 Ingenio y, como no podía ser de otra forma, también a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Vamos a saludar a nuestra compañera Sole Álvarez en el municipio de Santa Lucía, en el centro de producción, para conocer la última hora informativa. Sole, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel, muy buenos días a todos los que nos estén viendo a través de este canal televisión. La verdad que comenzamos una semana tranquilita en el ámbito informativo, pero no hay que descartar que puede surgir pues varios asuntos a lo largo de esta semana que seguro les daremos mucha cuenta y amplia información sobre lo que acontece aquí en Santa Lucía. Destacar que este fin de semana fue la ofrenda al Buen Pastor en el barrio de Casa Pastores. La verdad que el barrio de Casa Pastores es una comunidad que se crece siempre para contribuir y colaborar unidos y unidas, ¿no? Pues por muchas actividades y muchos eventos, como pudo ser la construcción de la iglesia, el Belén viviente y muchas actividades. Bueno, pues se habían planteado, en esta edición no hay fiestas populares, pero sí la misa ofrenda, ¿no? Se habían planteado conseguir los 1.000 kilos de alimentos, pues han conseguido cerca de 3.000 kilos de alimentos no perecederos para entregar a Cáritas, para las familias más necesitadas del municipio. Han contribuido numerosas empresas y colectivos y bueno, destacar esa participación y esa solidaridad por parte de todos y todas en la ofrenda del Buen Pastor, que fue este sábado, y bueno, que la misa solemne también fue el domingo, y al término de esta ofrenda pues han querido señalar que el Buen Pastor es un faro de esperanza y que todos y todas quieren permanecer unidos siempre, no solo para recordar, sino para agradecer y para seguir creciendo juntos como pueblo. Con esa frase han terminado pues las fiestas por este año en Casa Pastores. Decir que se abrió una interesante exposición el pasado viernes en el recinto teatral del Víctor Jara, una exposición que se titula La fuerza creativa del neoindigenismo y la pueden visitar pues de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde y hasta las 10 menos cuarto de la noche. Es un trabajo de Juan González y que merece la pena pues visitar esta amplia exposición artística. Y también el mismo viernes se clausuró pues el curso de la Academia de Música Musiclandia, con un amplio repertorio y exposición de los distintos alumnos y alumnas y con los distintos instrumentos que llenó el recinto teatral del Víctor Jara el viernes. También tuvo lugar una actividad en el punto J que tiene que ver con la improvisación. Es la primera edición que se celebra y que ha tenido mucho éxito. Y hay que destacar que para este mes de julio y agosto, pues desde el punto J se ofrece una veintena de actividades para los jóvenes en el municipio. Actividades de todo tipo para divertirse y para pasarlo bien, eso sí, con las medidas necesarias para evitar contagios, siempre la distancia, la desinfección de manos y todo lo que hay que tener en cuenta, y la mascarilla sobre todo, para ver si nos mantenemos en este estado de que no aumenten los contagios entre los jóvenes, que la verdad que, como bien acabas de decir, Antonio Miguel, es preocupante. Pero bueno, necesitan divertirse, necesitan encontrarse y pasarlo bien, sobre todo después de un curso tan atípico, un curso que nos ha mantenido a todos y a todas en la incertidumbre, que ha finalizado, y ahora con la llegada del verano y la época estival, pues bien hace falta divertirse y pasarlo bien, ¿no? Y por eso esas actividades desde el punto J, de las que animamos a que vengan, se informen aquí en el antiguo Ateneo, que hay para todos los gustos y todo tipo de talleres y actividades, Antonio Miguel.
Eso es todo por hoy. Ya mañana seguro que te contaré más asuntos que tienen que ver con Santa Lucía. Espero. Y por supuesto diversión, claro, con responsabilidad como requiere la situación, porque no solo los jóvenes son los que han sufrido, ha sufrido toda la sociedad y está sufriendo la economía. Pero bueno, de ello hablaremos en nuestro informativo regional. Ha sido todo un placer, Sole. Muy buen día. Estaremos atentos a tu programa, a tu magazine y a todo lo que nos tienes que contar hoy, que seguro que hay temas muy interesantes para todos. Muchas gracias, Sole. Buen día. Hasta mañana. Nuestro magazine. Gracias, buen día. Gracias. Vamos a saludar a nuestra compañera Obdulia Artiles en el Centro de Producción de Ingenio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos Antonio Miguel, en lo que supone una nueva semana para el programa Sureste Contigo. Y vamos a situarnos a nivel informativo en la playa del Burrero, ya que hoy mismo, esta misma mañana, se está produciendo el izado de la bandera azul que otorga la Asociación Ambiental por la calidad del agua, la accesibilidad o la existencia de servicios como servicios sanitarios o de salvamento. Y precisamente aprovechando este acto se pondrá en marcha también el dispositivo de salvamento y socorrismo que estará operativo durante todo el verano. De ello se dará cuenta en el informativo de esta tarde a partir de las 7. Cambiamos de asunto, una noticia que nos llega desde el Cabildo de Gran Canaria, y es que esta entidad insular pretende hacer un censo para la retirada de amianto en las viviendas. El objeto de este procedimiento es ampliar la información obtenida en el año 2018 para contar con un censo insular de viviendas, no empresas o actividad económica que contengan elementos no estructurales con amianto. Dos apuntes más, uno referente a la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio, que mantiene abierto el plazo de matrícula para el próximo curso 2021-2022 para todos los niveles de idiomas de inglés y alemán, y también para cursos especiales, como puede ser el curso de preparación para la certificación del B2 de inglés. Y por último, únete al Club de los 300 Donantes al Día. Con este llamamiento, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha dispuesto nuevamente en Ingenio una unidad móvil de extracción de sangre. Es en el local social de la agrupación folclórica Las Majoreras, en el barrio del mismo nombre, en el barrio de Las Majoreras, hasta el día 8 de este mes en horario de mañana y de tarde. Pero recuerden que es requisito la solicitud de cita previa en la página efectodonación.com. Y esto es todo lo que hemos tenido que contarles a esta hora de la mañana desde el Centro de Producción de Ingenio para este canal televisión. Seguiremos de cerca la información que se produzca. Gracias, Antonio Miguel, y a todos feliz día. Feliz día, Obdulia. Gracias por la información y hasta mañana. Gracias. Vamos ahora con nuestro compañero Víctor de Pablo, que nos habla de la previsión meteorológica en una semana que intuyo, no voy a decir nada más, intuyo que va a tener unos altibajos tremendos. Víctor de Pablo, muy buenos días. Buenos días, compañeros, muy buenos días a todos. Pues no tanto, afortunadamente, posiblemente hoy estamos ante el día más caluroso de la semana. Van a bajar las temperaturas progresivamente durante todas las jornadas que quedan por delante. Es una noticia de, pues sí es verdad que cambio, porque esperábamos algunas temperaturas más elevadas para esta semana, pero esa es la última actualización que tenemos por parte de los diferentes modelos meteorológicos. Tendremos descenso de las temperaturas a partir de mañana, sobre todo. Ya hoy notamos que el aire es ligeramente más fresco o bastante más fresco incluso en la costa. Sí es verdad que todavía queda un poquito de aire caliente en zonas como Agüimes, Ingenio, Tirajana, pero irá desapareciendo o casi desapareciendo en las próximas horas para dar paso a un resto de semana con temperaturas bastante más frescas de lo habitual por estas fechas.
con algo de viento. Será fuerte especialmente en la jornada de mañana. Por cierto, esas rachas de viento pueden alcanzar de nuevo los 80 kilómetros por hora en algunos puntos del sureste. Han pasado de 90 kilómetros por hora en el fin de semana en zonas como la aldea de San Nicolás, y se pasaba en cuanto a las temperaturas de los 34 grados en la zona de Tirajana. Se acercaban a los 32 en Agüimes y sobre los 31 en la zona de Vecindario y Carrizal. Ya digo, esas temperaturas en principio no se volverán a registrar en esta semana. Sí es verdad que son un poquito más elevadas que el resto de la semana pasada, pero no serán temperaturas importantes las que tengamos para estos próximos días. Por lo general, las máximas rondarán los 29 o incluso 28 en las zonas de costa, como mucho, para estos próximos días. Quizás a partir del domingo que viene, sí, comenzarán a subir un poquito más las temperaturas, pero ya digo, si podemos pasar esta semana con estas temperaturas que tenemos previstas, no está nada mal para un mes de julio, la verdad. Ya digo, viento de componente norte, bastante fresco, bastante húmedo a partir de esta tarde sobre todo, que dejaba incluso algunas neblinas en las medianías esta mañana, cielos prácticamente despejados durante los primeros días de la semana, algunas nubes más a partir del próximo jueves. Eso aquí, compañero, por cierto, en cuanto al mar, en mejores condiciones, sigue el oleaje en alta mar provocado por el fuerte viento entre Gran Canaria y Fuerteventura, pero no hay mar de fondo y también, pues por lo general, el mar estará en buenas condiciones. Tendremos marea baja hoy sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente. Y te decía, compañero, que totalmente diferente el tiempo aquí con el que tienen en la península, que entran en episodio de olas de calor, la que tienen en estos momentos para hoy y la que llega para el próximo fin de semana, posiblemente una de las olas de calor más intensas de los últimos años, y que, si no cambia las previsiones, y que podría hacer llegar las temperaturas siempre tomadas, recuerden, a la sombra, a los 49 grados, incluso en Madrid capital, y pasar posiblemente incluso de los 48, 49 también en zonas como Sevilla, Granada o el interior de la provincia de Málaga. Así que si aquí no pasamos de los 29, 30, creo que podemos estar bastante contentos. Muy bien, Víctor, pues estaremos contentos con el tiempo a lo largo de esta presente semana. Precisamente era cómo afectaba esa misma ola de calor al archipiélago canario, sobre todo de cara al fin de semana y especialmente a la jornada dominical con un cambio brusco de temperaturas. Ya nos irás informando a lo largo de la semana si eso finalmente se va a producir o no se va a producir. Ya me estás diciendo que la última hora es que van a ser las temperaturas más suaves. Así que, sí, Víctor... Sí. Quedan muchos días por delante, puede cambiar la cosa, pero parece que esa ola de calor se va directamente para la península, desde África, y por aquí pues casi ni va a pasar, y es posible que ni Calima siquiera nos deje, así que pues ya te digo, yo muy contento. La verdad, bueno, pues estamos contentos en ese sentido. Víctor, muchas gracias, muy buen día y hasta mañana. Igualmente, buen día, hasta mañana. Vamos a continuación a ofrecerles otras informaciones que son de relevancia, pero también vamos a aprovechar la oportunidad para presentar a nuestros invitados. Y hemos querido hacerlo así, más que nada por la contundencia de las declaraciones del presidente del Gobierno canario, sobre todo el pasado viernes. Vamos a saludar a Antonio Artiles. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien. Aguantando el calor de estos días. Bueno, de estos días, menos mal que va bajando, porque Agüimes volvió a registrar el récord de Gran Canaria. Parece que tenemos el récord siempre en el sureste y en concreto en Agüimes, ¿no? Vamos a saludar también a José Manuel Guedes, que se incorpora a la tertulia. Bueno, usted me perdonará por el calificativo, que no es un viejo conocido de esta casa, y por lo tanto, pues bienvenido, José Manuel. Por fin el aspecto profesional ha permitido el volver a tenerte por aquí. El que pueda estar en casa. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, encantado. Estoy como en estos programas de televisión cuando hacen las reformas de las casas que llega y todo es nuevo. ¿Sí? Los vecinos son los mismos, afortunadamente, los compañeros, pero encantado de estar aquí. Bueno, nos alegramos mucho. Y Carlos Gallo, que también, por supuesto, es alguien a quien conocen perfectamente, que lleva participando en este programa, en alternancia en las tertulias. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todos. Yo totalmente agradecido de estar aquí, en particular porque con Antonio Artiles, cuando hice mi primera participación de tertuliano, estaba él ahí junto con otros súper expertos. Esto hace más de 10 años ya. Y contigo, Antonio Miguel, y con José Manuel, hace por lo menos 7, cuando teníamos esas noticias a primera hora de la mañana por Radio 10, ¿no? Así 10. Que totalmente satisfecho de estar acá presente. Bueno, yo decía que nos hemos saltado un poquito el orden en la jornada de hoy, por lo normal es ir directamente con el informativo regional, pero nos da la impresión, sobre todo queremos tener la opinión de nuestros invitados, de que Ángel Víctor ha sido más contundente que nunca el pasado viernes con los diferentes mensajes en relación a lo que ya se toma como oficial, que es la quinta ola de la pandemia, no solo en el archipiélago canario, sino en toda España. De hecho, yo no sé si con sorna o sin sorna, pues se le llama el virus de la fiesta, el COVID de la fiesta, esta supuesta variante, entre comillas, que estamos padeciendo en toda España, con problemas múltiples en distintos puntos de la geografía nacional. No solo es en la isla de Tenerife, aunque Ana ha bajado una vez más, ha superado la cifra de 200, pero en Gran Canaria en los últimos datos hemos vuelto otra vez a una cifra moderada. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario, con un mensaje contundente a la ciudadanía. Quiero lanzar un mensaje a toda la sociedad canaria, especialmente a las puertas de un fin de semana. Y empezando un mes como es el mes de julio, un mes de descanso, un mes de verano, un mes de playas, un mes de asueto, un mes de encuentros familiares, que la situación es preocupante, que tenemos que extremar las medidas, respetar las distancias, las restricciones que aprueba el Gobierno de Canarias, que lleva a la práctica junto a los ayuntamientos, a los cabildos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no hay nada que festejar, que llevamos meses en una especie de carrera dura, una especie de maratón, y cuando se está empezando a ver la meta quedan poquitos metros, pero podemos caernos y no levantarnos. Y por tanto de nada habrá servido todo el esfuerzo anterior. También hablaba Ángel Víctor Torres de la unidad de acción. Saben ustedes que ha habido bueno, pues un cierto enfrentamiento entre el Gobierno y Coalición Canaria, o Coalición Canaria y el Gobierno, cuando inicialmente Coalición Canaria decía que se criminalizaba a los tinerfeños, pues posteriormente la propia Coalición Canaria en Tenerife ha pedido el estado de alarma para todo el archipiélago canario. De eso también hablaba Ángel Víctor Torres, lo escucharemos luego, pero sobre todo pide unidad de acción, es decir, todos a una, sin ninguna discrepancia. Pero el objetivo, repito, de llegar a la inmunidad de grupo es conseguible en el mes en el que estamos, pero quedan 4 o 5 semanas. Y estas 4 o 5 semanas no podemos seguir con la tendencia de aumento de los contagios. Es verdad que no hay una incidencia inmediata en la respuesta hospitalaria. Es verdad que tenemos menos fallecidos, pero soy claro y rotundo. Y lanzo este mensaje a los jóvenes, a sus madres, a sus padres. Están ingresando a la UCI gente joven. Hemos tenido ya fallecidos en Canarias. Y apelo a esa responsabilidad de la sociedad canaria. No echemos por la borda todo este gran esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria durante todos estos meses. Habrá campañas comunicativas también importantes en las redes sociales, y pido lo que hoy hemos visto, unidad de acción por parte de todos los que estábamos en esta reunión, representantes políticos de distintas fuerzas políticas, en distintas administraciones, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad al unísono en una única labor que tenemos que reforzar, y es doblegar la curva en Canarias. Especialmente en estos momentos lo tenemos en la isla de Tenerife, lo vamos a conseguir, pero para eso es imposible el objetivo lograrlo si no implicamos al conjunto de la sociedad. Ha habido mensajes claros también de espacios que deben cerrarse o vigilarse. Las playas, por ejemplo, hay algunas que se han cerrado porque se sabe que son lugares de concentración, y lo que también hemos decidido es que bien se cierran o bien se vigilan para el cumplimiento estricto de las normas de separación, de seguridad y de cumplimiento de las reglas anti-COVID. Antes de seguir con las declaraciones de Ángel Víctor Torres, insisto, lo hemos estado escuchando durante todo el año en este programa,
ha sido tremendamente contundente. Todavía queda alguna declaración más contundente, pero ha sido contundente, especialmente la pasada semana. Pero esto no es un hecho que, por ejemplo, se esté inventando el Ejecutivo Regional, porque la situación en Cantabria todavía es muchísimo peor. En Barcelona es que ni respiran. En Baleares, 6.000 personas confinadas, jóvenes, de 12 comunidades que iban de viaje de fin de curso, y se le está llamando ya la quinta ola, lo que pasa es que con una variante distinta, la variante fiesta. Antonio, ¿qué te parecen las declaraciones de Ángel Víctor, todo lo que ha sucedido, los dimes y diretes en el archipiélago canario, entre unas formaciones y otras, el auto del Tribunal Superior de Justicia, en fin, lo que quieras comentar? Yo creo que tiene toda la razón y además lo que le hemos visto a él es la cara de preocupación que tiene. Sí, y eso, más que en otras oportunidades. Exactamente, sin duda alguna. Entonces, cuando un presidente de un gobierno regional se pone en esa tesis, yo creo que tiene que estar por dentro rompiéndose. Y claro, cuando se encuentra grupos como es una cosa que se llame Coalición Canaria, que da pena que tenga lo de Canarias detrás, la verdad, debería quitarlo de Canarias y decirlo que solamente... No, se han desmarcado muchos miembros de Coalición Canaria en Tenerife de esas declaraciones, claro, de Rosa Dávila, inicialmente, a la que también veíamos un poco dudar, pero bueno, en cualquier caso, siempre en política se le presume la libertad a cada formación política de decir lo que considere oportuno, ¿no? Pero tal vez no ha sentado demasiado bien el momento de esas declaraciones. Pero en esa y otras declaraciones, o sea, la verdad que le está sobrando lo de Canarias a Coalición. No sé el por qué, pero tú tienes que luchar a la razón no de quien esté en el gobierno en ese momento, sino a razón de los canarios, que para eso lo llevas en tu nombre. Y ellos me parece a mí que están luchando para ver si derrotan al que está arriba solo y los canarios que sigan perdiendo. Entonces tienen que pensar en la mejoría de los canarios. Y en todo eso debían llevárselo con orgullo porque lo tienen en sus siglas políticas. Por lo tanto, yo esas cosas no la eso. Y lo de Tenerife, hombre, cuando Las Palmas estaba fatal, hace unos meses, yo no oía ninguna de Coalición decir, bueno, vamos a meternos todos en el meollo porque nosotros estamos mejor. No. Si ustedes han tenido un foco, como tú bien dijiste, de fiesta, porque todo se traduce o sea, se lanza desde la laguna. Si ustedes han tenido un foco de fiesta que no han controlado, controlen ustedes que tienen un gobierno insular, tienen ayuntamientos como gobierno insular, que es La Laguna y Puerto de la Cruz, entonces Santa Cruz de Tenerife. Exactamente. Controlen eso ustedes y controlando ustedes eso tienen a la isla casi controlada. Bueno, las fuerzas de seguridad en la isla de Tenerife se han quejado de la falta de medios y bueno, la situación es la que es. Vamos con Carlos, ¿qué opinas? Bueno, aparte con el tema de lo que podemos percibir del presidente de Canarias, parecía un mensaje tipo de desesperación, como de decir, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Bien, eso por un lado. Estamos viviendo desde hace meses que se abre a la responsabilidad y libertad de las personas a hacer uso de algo y directamente es que se saltan la torera y entonces luego tenemos ¿qué hacemos ahora? Que tenemos un aumento de contagios, de índice acumulado, etcétera. Bien, yo personalmente sé lo que es, o aprendí a la fuerza lo que es perder libertad cuando he vivido en las 3 dictaduras que he vivido. Pero tengo muy claro que ahora yo no voy a anteponer mi libertad a un problema sanitario. Que me también cuarten, te afecte y afecta a los demás. Sí, correcto. Que me cuarten la libertad, porque creo que las libertades no están por encima de la sanidad. Hay derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué sucede? Con eso es las resoluciones correctas jurídicamente que tienen los tribunales porque se basan en
en la legalidad existente. Ajá, pero también había un mensaje que es la primera vez, Ángel Víctor Torres en esto ha sido exquisito, lo he dicho siempre, hay que acatar lo que digan los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero también lanzaba un mensaje que a veces los tribunales tienen que basarse en hechos. Exacto. Pero cuando se está barajando aspectos de probabilidad, es algo que los tribunales no tienen. Sí, no hay hechos probados. No, porque es la probabilidad de que pueda empeorar la situación, puede ser una política preventiva la que se quiere llevar a cabo y te lo tumba el tribunal, cualquier tribunal, porque no está basado en unos hechos. Exacto. Y entonces lo que no se quiere es llegar a los hechos. Esto sí lo ha dicho el presidente, ¿no? Entonces, yo personalmente, cuando han quitado el estado de alarma y demás, no lo he comprendido. Hay muchísimas cosas que no las comprendo, por más que las analice. Tengo muy claro que sigo, digamos, manteniendo todas las recomendaciones que teníamos antes, igual que mucha gente. Tomando las precauciones en la vía pública, etcétera. Y además tenemos que tener en cuenta un detalle. Yo no estoy, aunque existan razones, no estoy a favor de puntualizar entre las islas. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, porque cuando los países vetan el lugar de destino turístico, dicen Canarias, no dicen el barrio tal o esto o la playa tal. Entonces, ¿qué sucede? Nos estamos jugando la economía y el futuro en profundidad desde ese punto de vista. Lo vas a escuchar ahora. Entonces, esas son las cosas que yo... Porque ahora ya no solo está en peligro Inglaterra, ahora está en peligro... Alemania, creo. ¿No? Alemania y Dinamarca. ¿Y Bélgica? Dos países todavía, de momento no se sabe, pero ya está en peligro, precisamente por esa variante del virus llamado Fiesta. Y es que no es un invento, como decía, del gobierno canario. Tampoco hay que demonizar a todos los jóvenes, por supuesto, porque hay muchísimos responsables, muchísimos responsables, pero lo cierto es que se ha comprobado a nivel nacional que los focos están precisamente en el segmento de población inferior a los 39 años y especialmente inferior a los 30 años. José Manuel, ¿tú qué opinas de lo que acabas de escuchar? Yo creo que, porque está evidente la preocupación que muestra el presidente del gobierno canario por todo lo que hay. Yo pienso que el problema radica en la oposición. Y hablo desde la oposición del Estado, es decir, desde el momento que se produce esta pandemia, esto no lo quiere tener ningún gobierno, sea del color que sea, porque esto es una desgracia que al que le cae lo marca. Pero es que además nosotros hemos tenido, a nivel, insisto, nacional, a nivel regional, hemos tenido una oposición que ha ejercido de oposición. Es decir, yo me voy a oponer, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para derrocar al gobierno, estando la situación como esté, y eso nos ha llevado a nosotros, a los ciudadanos, a estar desconcertados. Mascarilla sí, mascarilla no, distancia sí, distancia no, toda la información que se recibe... ¿Te refieres a nivel nacional o regional? Sí, nacional y regional, porque en todos lados siempre tú miras cualquier noticia, cualquier red social, cualquier cosa que estés mirando, siempre hay una cosa a favor. Yo por lo menos no he visto en ningún momento que diga, yo voy a ir con la mascarilla, por ejemplo, voy a estar seguro. Parece que está claro, distancia de seguridad, mascarilla y demás. Pero hay muchísimas contradicciones, muchísima inseguridad, y eso es lo que provoca que la gente con poquito va, desde que te abren la mano, y eso sí que está clarísimo, desde que abren la mano la gente se tira a la calle y pasa lo que pasa. Y con respecto a la insularidad, pues no sé si hay más, y hablaré luego, lo de islas y islas no, porque tiene sus matices, ¿no? Bueno, esta es la actualidad, puede ser controvertida. Un joven de 17 años en la isla de Tenerife hablaba para el periódico El País, nada más y nada menos, ¿no? Y decía que no se puede utilizar a la juventud de cabeza de turco, pero después se le preguntaba si había estado en los botellones de las Teresitas y dijo que sí. Hay muchos editoriales que el dardo no va precisamente hacia los jóvenes, sino hacia los padres. También hay que decirlo. Ángel Víctor se muestra tremendamente preocupado. Yo creo que este es el corte o la pieza en la que lo vamos a ver más contundente. Va a hablar del turismo y lanza un mensaje claro a los jóvenes: las multas van a llegar. De los instrumentos que tiene ahora Canarias y el resto de las comunidades españolas,
son indudablemente menores que los que teníamos cuando estábamos en estado de alarma. No tenemos toque de queda, no tenemos cierre perimetral, no tenemos la imposibilidad legal de que se produzcan reuniones, pero sí hay otros mecanismos y otros instrumentos que están en vigor y que tienen cobertura legal y son los que queremos que se apliquen, y quiero que también la sociedad lo sepa. Es decir, tenemos menos instrumentos, menos armas para poder luchar contra la pandemia. El momento también es diferente porque hay una gran vacunación y por tanto hay positivos que no tienen en riesgo la pérdida de su vida o el agravamiento de su salud, pero estos índices tienen un efecto sanitario y un efecto económico muy importante. Por tanto, lo he dicho en estos días, tengamos mirada de perspectiva. Si con 400 casi positivos o 300 y pico positivos, aunque haya un certificado verde que permita viajar a quienes tienen doble vacunación, un test de antígeno negativo o hayan pasado la enfermedad dentro del espacio Schengen o dentro incluso del espectro Schengen más el Reino Unido, que será a mitad de julio, y por tanto eso es una magnífica noticia, que se pueda viajar con un certificado verde. Hay que reconocer y recordar que los países pueden recomendar no viajar a donde tenemos índices malos. Y si se nos cierra el turismo, Canarias no tiene otra salida económica. Por tanto, no nos equivoquemos, que por querer disfrutar 2 o 3 semanas en el mes de julio podemos llevar a la bancarrota absoluta el principal sector económico de Canarias, del que depende todo, el 65% de la población activa. Que también lo entendamos y no demonicemos a los jóvenes, no estamos demonizando a los jóvenes. Lo que estamos diciendo son datos objetivos. Al estar vacunada fundamentalmente la población de más de 80 años, 80, 70, 65, más de 50, estamos ahora entre más de 30, 40, hemos abierto la vacunación a más de 16 años, lo haremos a más de 12, ya tienen cita los que tienen más de 16 años, pero tenemos que respetar el código etario, y por edad, los de 40 van antes que los de 30, no queremos demonizar a los jóvenes, la mayoría de la juventud es responsable. Lo que les estamos diciendo es que ahí es donde se están produciendo los mayores contagios, y apelamos a que el que es irresponsable sea reprendido, corregido, denunciado, porque no es responsable. Y por tanto, lo decía el presidente del Cabildo de la isla de Tenerife, las multas van a llegar para quienes sean irresponsables, porque no nos estamos más que jugando todo, ¿no? Periódico El País en la jornada de ayer, algunos reportajes de poblaciones, por ejemplo en el País Vasco, donde hay restricciones del ocio a las 0 horas, pues a media hora se van a Cantabria, y en una ciudad que se dedica al ocio, que tiene 30.000 habitantes, en los fines de semana puede albergar a 100.000. Y todo se basa en el tema de consumo, sin mascarilla, en fin, todo lo que ustedes se imaginan. No es demonizar a los jóvenes, hay muchos jóvenes responsables, muchísimos, pero de lo que sí estamos hablando de que el índice de por encima de 300 no baja en el archipiélago canario, que momentáneamente ha bajado en Gran Canaria, que estaba al alza, y si esto sucede nos vamos a cargar también la temporada turística de verano. Que el turismo puede ser más o menos importante depende de quién, pero es que resulta que tenemos una situación de ERTES y de paro tremenda a colación de la pandemia. Hay que elegir, hay que buscar responsabilidad. Yo no sé en qué otro lenguaje se puede comentar esto, ¿no? Yo la verdad lo digo, o sea, hablaba el presidente del gobierno que tenía el 65%, pero no el 65%, pero lo que cuelga del turismo, estamos llegando al 80%. Porque cuando miramos hacia afuera, tú dices, bueno, es que yo soy estudiante, pero tu padre trabaja, tu madre trabaja limpiando los hoteles, la hermana trabaja en tal sitio, o sea que estamos todos correlacionados, porque si no funciona el turismo, no funcionará bien la construcción, no funcionará lo otro, y es casi dependiente del turismo, o sea, toda la selva. Por lo tanto, y no estamos hablando de la juventud, estamos hablando de los que van a la fiesta, porque nosotros no miramos la edad. Que la mayoría son jóvenes, sí, pero los que también van que no son jóvenes, esos son los culpables de todo lo que está ocurriendo. Porque hay gente de 50 años que te dan ganas de romperle la cabeza. ¿Entiendes? Porque ¿dónde tienen la cabeza un hombre de 50 años que esté sin mascarilla? Pero ya ha pasado. Sí. Esas estampas ya las hemos visto, que ¿no? después se va a su casa, que tiene la mujer, el hijo o la familia
alrededor, que no eres tú, es que los demás no tienen por qué pagar las consecuencias. ¿Ustedes creen, aunque ya te hemos escuchado, y va para Carlos y para José Manuel, ¿ustedes creen que la suspensión del estado de alarma, independientemente de que éramos de los últimos países de Europa que todavía tenían estado de alarma, pero la suspensión del estado de alarma cuando estábamos en plena ola, por ejemplo, o el retirar la obligatoriedad de la mascarilla en un momento determinado, o el decir todo va bien en un momento preciso, decir todo vamos a llegar al verano de una manera genial, todos esos mensajes que se han ido lanzando, algunos preocupados por la parte sanitaria, otros preocupados por el ocio y el negocio, y todo este batiburrillo, además del desconocimiento de que aunque se esté vacunado uno se puede contagiar y contagiar a otros. Que eso es un dato que sigue sin saberse, que una persona vacunada puede contagiarse, lo que será asintomático, y al mismo tiempo, a través de ese contagio, puede contagiar a otro que no haya sido vacunado. Digo yo, ¿esto ha sido una especie de confusión estos últimos meses o no? Bueno, con respecto al tema del estado de alarma, evidentemente, creo que nadie ha hecho detalles adrede para perjudicar a la sociedad. Vivimos en una sociedad que está... Pero ¿se ha hecho política con esto, Carlos? Sí, vale, correcto. Pero política para... entiendo que para no quedar manchado por un error. Porque, por ejemplo, nos vendieron el cuento que la mascarilla no era necesaria. Luego la mascarilla era necesaria. Bueno, fue una evolución. Se podía entrar en un supermercado sin mascarilla. Y entonces yo, en una tertulia dije, oye, pero vamos a ver, me estornudan en el pasillo al lado que está a 2 metros y me viene. Y entonces ahí en la tertulia me dijo, bueno, eso todavía no está puesto, entonces como no está puesto, lo dejamos de lado, ¿no? Bueno, y así fue sucesivamente implantándose. Exacto. Y entonces tenemos la mitad de la sociedad que vota un color, la otra mitad que vota el otro color. Evidentemente tenemos la mitad de la sociedad que apoyará a un lado y dirá lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, pero todo eso al final no nos beneficia en nada, porque ha generado, y en los jóvenes ahí viene el tema. Cuando los jóvenes tienen otra forma de pensar y puntos de vista de lo que podemos tener nosotros, que tenemos una edad bastante superior a ellos, y creo que lo que no aceptan y no toleran, y lo digo porque tengo una hija de 30 años, y entonces sus dudas argumentadas, oye, mira que dijeron esto y ahora se hace aquello. Entonces, ¿por qué va a suceder esto otro? Entonces, ¿qué sucede? Que esos engaños, entre comillas, o esas discrepancias en las informaciones, genera que el joven diga a tomar por saco. Bueno. Y luego va y hace las barbaridades cometiendo el error sanitario, ¿no? Confusión y confusión. Exacto. Es decir, estamos teniendo, aparte de que somos el país con más bares por ciudadano que hay en la Comunidad Económica Europea, o sea, España y Canarias particularmente, tenemos un bar cada 2 puertas, se ha intentado, por un lado, mantener el que no caiga el comercio, el ocio, etcétera, ¿no? Y entonces vemos, ¿dónde digo confusión? Vamos a ir, por ejemplo, al ayuntamiento, por poner un caso, o voy a ir al banco, más sangrante todavía, tengo que pedir cita, tengo que esperar en una cola, una puerta cerrada, tengo que estar allí con unas medidas de seguridad extremas, mientras que puedo hacer esa espera en un bar, sin mascarilla, tomando un café, con una cierta distancia. O sea, cuando es más seguro, por ejemplo, estar dentro de una oficina bancaria, como estábamos antes, oye, con un poquito más de medidas. Pide cita para ir a cualquier organismo oficial y te dan para 6, 7 meses, 4 meses. He visto citas de más de 2 meses para ir a presentar un documento por registro en la Seguridad Social. Dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos diciendo, hay que tomar medidas, sí, pero vas al supermercado, que tienes que ir además todos los días, y simplemente, al principio ibas con guantes, con mascarilla, con no sé qué, ahora vas con la mascarilla. Hoy es megafonía, recordamos lo de mantener la distancia de seguridad, pero tú estás en una estantería y viene otro y te da un empujón. O sea, la gente se lo está saltando a la torera. Y ahí es donde entra la otra parte, la educación. Nosotros somos unos animalitos de costumbres que nosotros, y lo vemos todos los años, hay nieve en la cumbre. ¿Qué es lo que hace la gente?
los medios, Cabildo, quien sea, dice, no se puede subir a la cumbre, las carreteras están cortadas, es peligroso, y todo el mundo con su coche a la cumbre. Si hubiese un volcán, y me lo juego aquí, lo que sea, ustedes saben que no soy de apuestas, pero me lo jugaría, si hubiese un volcán que está echando lava, ardiendo, que mata a la gente querría ir a tocar la lava. ¿Qué pasa? Que tenemos un bicho que no lo vemos, que está ahí, que sigue estando, pero parece que desde que te dicen, oye, que se suavizan las medidas, pues venga, todo el mundo a tirarse a la lava del volcán o a la nieve, ¿no? Es lo mismo. Lo leí anoche precisamente en el periódico El País, que era una persona precisamente en Cantabria, de unos 50 años, que dice que jamás en la vida había visto el desmadre de fiesta tan pronunciado como el que está viendo ahora, como si, o una de dos, o estamos celebrando algo, o no sé, creo que la Eurocopa no termina todavía y España está en semifinales, ¿no? O estamos celebrando algo o no lo entiendo. Dice que jamás había visto tal cosa que se puede entender por una parte, la necesidad de euforia, pero vamos a hacerlo cuando ganemos, ¿no? Este es otro partido, Antonio. Sí. A lo que decía José Manuel, no es que se suavizaron las medidas, se eliminó el estado de alarma porque finalizó el que estaba aprobado y no se puso otro por los motivos que correspondieran. Pregunto, ¿puedo preguntar? Sí. Pregunto, ¿no se continuó con el estado de alarma primero por una cuestión de imagen de cara a Europa? Por un lado, cuando la inmensa mayoría de los países ya no tenían estado de alarma, porque que yo recuerde, España fue el antepenúltimo país en quitar el estado de alarma. Y por otro lado, por las quejas continuas de las comunidades autónomas. Es decir, no querían el estado de alarma porque consideraban que era una intromisión del gobierno central en sus competencias. Una vez que se quitó, al cabo de un tiempo, cuando volvió la siguiente ola, las comunidades autónomas se quejaron al gobierno central de que había quitado el estado de alarma. Con lo cual, eso es una prueba de que se está haciendo política. O sea, ahora me conviene decir que no estoy de acuerdo, y ahora me conviene decir que sí estoy de acuerdo y tú lo quitaste. ¿Pero una sola parte o ambas partes? No, ambas partes, todas las partes. Vale. Eso lo hemos visto clarísimo Barcelona-Madrid, o sea, el gobierno de Madrid, PP, el gobierno central, PSOE, la discusión que había. En Barcelona, como tenemos que tener otro talante político, Cataluña en general, pues se veía esa política. Puede ser simplemente el hartazgo que lo decía Ángel Víctor Torres también, el hartazgo de que cada vez que vas a renovar el estado de alarma tienes que dar una serie de prebendas, ¿no? O condiciones, sobre todo los partidos nacionalistas que son los que están sustentando el gobierno, básicamente, ¿no? Que lo están manteniendo, ¿no? Entonces, es lo que decía Ángel Víctor Torres, que no se puede estar toda la vida diciendo yo te apoyo en estado de alarma, pero tú me das esto, aquello, lo otro y lo otro. Pero fíjate que políticamente hubo elecciones en Madrid y arrasaron los que supuestamente incordian. Ajá. Entonces, la población está diciendo algo también. No, pero ahí se mezcló otro mensaje, pienso. En Madrid se mezcló otro mensaje, y además, como dijo Pablo Iglesias, parece que la cabeza de turco he sido yo, porque se han lanzado, ha sido una campaña sin entrar a valorar pero si tuvo merece efecto. o no merece, pero ha sido muy sucia. Pero tuvo efecto. Tuvo efecto, claro, porque son estrategias en un momento determinado, ¿no? Estrategias de unos y de otros. Vamos a ver, o sea, llevamos media hora hablando de la cervecita, del bar y de la eso. Si realmente no estamos en una situación de cervecita, de pasarnos la noche en eso, y yo pregono que lo que vale en mí es la libertad, o sea, que ustedes sean libres, está vendiendo lo que los jóvenes quieren. Porque yo no me creo, ahora mismo, y lo digo con toda la sinceridad, viendo los números que dieron Madrid, no me creo que el 25% del electorado haya votado otra cosa. No me lo creo. Porque si vemos las colas, vemos eso, tú no me digas a mí que las colas votan por esa opción. Es que es imposible. Entonces, la deducción que yo hago es esa. La libertad vendió un montón, como si los madrileños, por lo visto, han estado cerrados muchos años. Y yo creo que se lo han creído, ¿tal? Su cervecita, que ella abra lo que le dé la gana, pero cuando el estado de alarma se quitó, la primera que protestó fue la
la presidenta Sí. No, pero pasó lo mismo con el País Vasco. Claro, el País Vasco se negaba a la imposición del estado de alarma, pero después se cogió un cabreo impresionante el Endacari cuando se quitó el estado de alarma y forzaba al gobierno que lo pusiera. Es decir, no hemos estado todos a una. Bien es cierto, no somos un país perfecto, no ha habido ningún país perfecto en general, porque el que era perfecto al final acabó con unos índices disparatados, entre ellos Alemania. No estamos hablando de un problema localista, también es verdad que en España y Canarias pues tenemos un carácter muy distinto, muy diferente y tal, pero tenemos un problema. Como dice la película, Houston, tenemos un problema. Y el problema es que como sigamos con estos números, pues no nos viene ni el turismo británico, ni el alemán, ni el de Dinamarca. Y habría que esperar al próximo invierno para la recuperación económica. Y por lo tanto, lo que decía el propio presidente del gobierno, vamos a la bancarrota. Nos queda una pieza de Ángel Víctor Torres que habla, concreta un poquito más, es bastante corto, habla de los jóvenes. Pues además se publicó en un momento determinado que ya se había anunciado que el Albariño se retiraba, hicimos algunas gestiones directamente con el ministro de Ciencia, sabiendo que era... No era exactamente, bueno, total, era el cuarto, la declaración de Ángel Víctor Torres. Ahora sí lo podemos escuchar, ¿no? En ese sentido decir que la situación, como digo, es preocupante, pero permítanme que le lea un párrafo que está contenido en el documento de salud pública que creo que es importante. Dice lo siguiente: respecto a lo mencionado en este fundamento jurídico, no cabe minimizar el impacto de la COVID-19 por razón de edad en determinados grupos, ya que según se puede observar en la tabla que aquí se especifica, el número de personas hospitalizadas pertenecientes a grupos de edad jóvenes, estamos hablando de aquellos que tienen menos de 39 años, no es despreciable. Hay 47 personas en Canarias que están hospitalizadas por debajo de esa edad. Incluso han ingresado en la UCI 5 personas que tienen menos de esa edad y 3 más han fallecido, solo entre el 1 de abril y el 29 de junio. Y ese es el valor que tenemos que cuantificar desde el ámbito sanitario. Bueno, pues estamos en recta final de la tertulia. La verdad que no estaba muy pendiente del reloj. Disculpa, Lorenzo, te había dicho el último, pero me refería al último de este tema. Pero claro, tampoco nuestro realizador es adivino y está en mi cabeza, por eso habíamos saltado al quinto, que habla de otra cuestión que no nos ha dado tiempo. Estamos en recta final, ha pasado muy rápido, alternando una cosa con otra, parece mentira, un programa de 1 hora. Les pido, eso sí, brevedad. Algo que comentar, porque yo creo que ha incidido, ha vuelto otra vez a repetir lo mismo, pero con datos. Lo que a mí sí me sorprende es el tono de seriedad, austero, de preocupación, de desesperación. De un presidente de gobierno que además encima es criticado por otras fuerzas políticas, por un lado dice una cosa, con todo el respeto a Coalición Canaria, por supuesto, pero la ciudadanía está bastante confundida, porque por un lado, si criminalizas a los tinerfeños y se lo cree una parte de la sociedad, tenemos 2 problemas, pero si después pides el estado de alarma para todo el archipiélago canario, tenemos 3 problemas. José Manuel. Se complica la cosa cada vez más. Yo creo que brevemente Canarias tiene el máximo potencial precisamente para aislar por isla, porque nosotros desde un principio... Hay que olvidarse de eso, Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no. Que no, pero bueno, es que eso es lo que nos preocupa y nos hace que cuando hablas de Canarias, pues estamos todos en el mismo saco, somos aquí sí que predomina que somos 7 islas, 8... No, y aunque hubiera cierre perimetral, tampoco vendrían los países. O sea, los países no miran las islas, miran la región. Pero así como cuando estamos abiertos, y no quiero desarrollar el pleito insular, pero cuando estamos abiertos se llevan a las ferias todo Tenerife, yo creo que eso podría ser discutible. Yo sé que será ilegal y todo Palma, lo que quiera. Palma de Mallorca han dicho que sí a viajar a Baleares, y Palma de Mallorca precisamente tiene restringido el ocio nocturno
tiene restringido el ocio nocturno y sin embargo van y se contagian más de 1000 estudiantes en los bares de copas. Con lo cual ahora mismo hay confinados 6000 estudiantes en Palma. Esto es lo que hay. ¿Antonio? Pero bueno, la preocupación que comentaba yo al principio es la que vemos en el presidente de gobierno. Han muerto 3 jóvenes y eso ya empieza a reventar toda la situación. Yo creo que esa es la gran preocupación de él y de los hospitalarios, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos encima. El desconocimiento no asume que tú no tengas responsabilidad. No nos exime de la responsabilidad. No, sin duda alguna. Entonces tenemos que ser claritos y contundentes porque hay un bicho que no sabemos nadie dónde está y ni cómo ataca, que es lo peor. Bueno, pues esto es, esta es la información con la que empezamos la semana, sobre todo porque, señores, es que faltan 3-4 semanas, no estamos hablando 3-4 meses más, sino 3-4 semanas. Lo que pasa es que coincide con el final de curso, el mes de julio de asueto, mes de julio de necesidad de ocio y de jóvenes y de no tan jóvenes. Carlos, brevemente, por favor. Un detalle. El estar vacunado no te exime de continuar con las recomendaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque aunque estés vacunado y ya 2 semanas o lo que fuera, te podés contagiar. Lo dije antes. Pero tenés una ventaja que es solo con efectos leves por estar vacunado. Al contagiarte, vos podés ir a cualquier sitio y transmitir en jóvenes que no están vacunados y donde los efectos pueden ser graves hasta mortales. Entonces esa es la gran diferencia. Lo has dicho perfectamente, pero recuerden que, y además hay una cuestión, hay mucha gente que lleva la mascarilla en la boca creyendo que por la boca, al toser, al hablar, el aerosol es el vapor que se desprende cuando respiramos, da igual que sea por la nariz, que sea por la boca, da exactamente igual. La nariz no es menos grave que la boca, lo digo porque veo mucha gente con la mascarilla bajada a la altura de la nariz, pero el aerosol sale también por la nariz. Aerosol no quiere decir gotitas, son unas es invisible, es el vapor, es aquello que cuando entramos en una habitación con muchas personas y está cerrada, decimos, uy, qué cargado está el ambiente. Eso es aerosol. Eso es aerosol. A los 3, muchísimas gracias. La fase 0 fue perfecta. Hombre, pero eso ya pasó y el confinamiento de esa fase fue perfecta en Canarias. Bueno, vamos nosotros a cambiar de tema. Si quieren, se mantienen. Y después les pregunto en 10 segundos. Porque vamos a cambiar de tema. Hay muchas casas museo, hay muchos personajes, diría yo, de la historia de Canarias y de la historia de España incluso, que han sido relevantes y sin embargo hay un gran desconocimiento sobre ellos. Hay que buscar nuevas alternativas y lo ha hecho Aníbal Liricida. Ha cogido poemas de Tomás Morales, empezando por definir que Tomás Morales era un poeta, nacido en el municipio de Moya, y lo ha transformado en rap, y ha hecho además hay músicos que transforman lo visual, lo transforman en música, y eso es una buena y nueva alternativa. Vamos con este reportaje y después con una entrevista. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Dictas el epitafio a generaciones postreras de lo que otrora fue selva y un solo soñadas quimeras. Un diálogo con un creador que te hace ver más allá de la propia realidad. Bueno, en un principio me costó conectar con la poesía de Tomás Morales porque utiliza un lenguaje, utiliza arcaísmos, utiliza un lenguaje con el que tal vez no esté familiarizado, ¿no? Porque vengo del rap, de una rama de la poesía que es más directa, ¿no? Que de alguna forma es vomitar de una forma más visceral, ¿no? Todo lo que tengo que decir, pero sí que al profundizar, al venir a la casa, al contextualizarme un poco, ¿no? Dentro de lo que viene siendo su obra, su vida y su época, pues logré conectar con ciertos paralelismos.
hay una equiparación entre lo que hacen los raperos y bueno, y lo que buscaban los modernistas. Los modernistas buscaban que la palabra significara tanto por el sentido en sí mismo como... Y además tenemos 20 programas que son de altísimo interés para este verano. Esto ha sido una especie de resumen. Hay que recordar que se cumple en este año los 100 años del fallecimiento de Tomás Morales. En alguna que otra oportunidad, y no lo tomen como algo banal, a una gran parte, desgraciadamente, tristemente, de la población se le nombra a Tomás Morales y lo que mencionan es una calle, no mencionan un poeta. Y así como muchísimas calles y vías de nuestra isla de Gran Canaria. Tal vez se ha rectificado en parte porque ahora pone poeta Tomás Morales en algunos puntos, pero debería, bajo la inscripción de cada calle, al menos ponerle el título de lo que fue esa persona, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte en lo que se refiere al conocimiento general. Sé que la comunicación es mala, que no tenemos muy buena cobertura, vamos a intentarlo y si no lo dejamos para otro día. Guillermo Perdomo, director de la Casa Museo Tomás Morales, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de momento parece que puede ser posible, ¿no? Bueno, la casa museo está en la Villa de Moya, que es la casa donde vivió Tomás Morales. Fue una vivienda que, si no recuerdo mal, compró el Cabildo de Gran Canaria y allí está, bueno, parte de su obra de los enseres. Es un punto de referencia, pero ¿está de acuerdo conmigo que en muchas oportunidades fuera del ámbito académico no conocemos a nuestros poetas, artistas de antaño? Pues evidentemente y desgraciadamente tengo que estar de acuerdo contigo, que el conocimiento de lo propio, sobre todo en el ámbito cultural, literario y poético, pues es escaso, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho en educación por implantar, ¿no?, los contenidos canarios, sigue siendo un tema pendiente todavía, ¿no? Y sí, y tú decías lo de la calle, ¿no? Pues evidentemente gran parte de la población identifica a Tomás Morales con un espacio urbano, ¿no? Una calle, una plaza o un lugar muy concreto, pero no como poeta. Y ese es el motivo que hayamos elegido con el logo de este año, que pretende celebrar el centenario del fallecimiento, lleva incluida la palabra poeta, ¿no? Poeta con la figura de Tomás Morales, intentando potenciar esa imagen de escritor y que la memoria colectiva quede la actividad lírica del escritor, ¿no? Bueno, yo creo que en un 95% lo de las calles está muy bien, es una política que se ha seguido siempre, también siempre controvertida, porque depende también de otros factores, sobre todo si hablamos de política o hablamos de otras cuestiones. Hubo un intento de explicar a la ciudadanía, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, cuáles eran y los méritos de cada uno para merecer una calle, pero yo creo que ese proyecto se quedó en prácticamente nada. Por lo menos sabemos de Tomás Morales, como también de otros grandes, ¿no?, de nuestra cultura, no de forma mayoritaria. Supongo que en este centenario de la muerte de Tomás Morales va a brillar más tal vez su figura. Bueno, eso pretendemos. Han pasado 100 años, queda constancia y evidencia que su labor artística y su obra son muy importantes en el desarrollo y en el devenir de la cultura en Canarias, y creo que 100 años después de su fallecimiento prematuro, pues es momento de poner en su lugar la importancia, de destacar la importancia de Tomás Morales y de ese momento que le tocó vivir de una forma pues ejemplar, ¿no? ¿Qué le parece este tipo de iniciativas donde los jóvenes transforman su lírica, la transforman en música, la transforman en un mensaje, digamos, más apto del siglo XXI? Pues yo creo que es una de las grandes líneas que debemos seguir, ¿no? Si nos quedamos en el pasado, si vemos el pasado como algo histórico y no como algo que hay que vivir, pues pierde consistencia. Debemos actualizar los tópicos, debemos hacer de alguna forma que las nuevas generaciones tengan nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de acceso a la cultura.
Yo el vídeo de Aníbal me pone los pelos de punta cuando lo escucho, y creo que si él ha conseguido eso, igual que cuando se retoma la imagen y te hacen unas ilustraciones que tú dices, bueno, esto es como se va actualizando, ¿no?, la figura de Tomás, pues yo creo que por ahí debemos ir, ¿no? Debemos ir un poco por las nuevas épocas, coger los lenguajes antiguos y adaptarlos. Evidentemente sigue siendo un vehículo de transmisión, de comunicación, y además no es un invento nuevo, aunque Aníbal tiene su mérito, porque estamos hablando de Tomás Morales, por supuesto, pero es una tendencia mundial, con grandes poetas y grandes escritores, de jóvenes que tienen una inquietud que es alabable totalmente, una inquietud de transformar y seguir lanzando ese mensaje bajo otro formato. Pues sí, fíjate que antes de Aníbal, pues nosotros habíamos contactado con Heriberto Cruz, que actualizó los versos de Tomás y de otros poetas modernistas, y retomamos también y recuperamos la voz de Eduardo Perdomo como cantautor, para que los versos tengan distintos formatos y distintas formas de alcanzar a distintos públicos. Vincular poesía y música en distintos géneros, pues yo creo que es algo que debemos tener ahí. Incluso hay propuestas de música clásica que también tienen su mérito, ¿no? Bueno, hay un seminario en este caso que tiene como objetivo el recuperar los trabajos de investigación con estudios lingüísticos y literarios sobre aspectos de la literatura canaria y el español de Canarias. Nosotros vamos a emitir una serie de 10 especiales, evidentemente incluyendo al propio Tomás Morales. Yo entiendo que está, por supuesto, pues en la línea de recuperación de todo esto que se nos ha quedado en el camino. Ya otro debate será por qué. Pues sí, tuvimos una suerte o un azar de tomar una idea que ya existió cuando yo era estudiante. Se creó el primer seminario, la Universidad de Las Palmas creó el primer seminario de jóvenes hispanistas, donde pudimos presentar nuestros trabajos. Estábamos viendo que la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna estaban teniendo unos desarrollos en contenidos canarios de jóvenes estudiantes que estaban dedicando su investigación, pero que no estaba trascendiendo, y decidimos unir las dos ideas, retomar desde la Casa de Museo Tomás Morales las voces de los jóvenes, darles la oportunidad de esos trabajos que cuestan tanto esfuerzo, que cuestan tanta dedicación, y darles un punto de difusión extra al que ya ofrece el puro académico de la universidad, ¿no? Y creo que ha funcionado, y estamos muy contentos con las voces de estos jóvenes, con lo que tienen que aportar, con lo que nos dicen y cómo lo dicen también, ¿no? Sí, y creo que es una apuesta que debemos continuar, ¿no? Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Los jóvenes son la punta de lanza, pero también hemos visto, y es una noticia agradable, como en las últimas décadas, tal vez con el esfuerzo de personas con las que estoy hablando, precisamente, con las que estoy hablando, y de otros muchos, y del Cabildo de Gran Canaria, pues adultos que van escarbando un poquito más en la figura de Tomás Morales. No sé si para finalizar está de acuerdo en este sentido, pero las cosas han cambiado un poco en los últimos 20 o 30 años. Pues evidentemente el desarrollo de la Universidad de Las Palmas y de la Facultad de Filología pues ha abierto caminos amplios. La investigación en literatura canaria desde que yo era estudiante ahora pues se ha incrementado muchísimo. Tenemos trabajos de investigación, tenemos tesis doctorales, tenemos un amplio recorrido. Tener una universidad y tener una facultad como la nuestra pues es enriquecedora, y los resultados, que muchas veces al ser de tipo académico no son visibles, sin embargo si los llevamos a otra plataforma como la trajimos nosotros, hacemos que todos estos esfuerzos, porque detrás de ese estudiante hay un director siempre, detrás de ese estudiante y de ese director hay unos tribunales que avalan, y todo eso hace que la investigación y los estudios de Canarias pues estén pues muy en auge, ¿no? Y eso debemos agradecernos todos. Toda la población, no solo la universitaria, pues tiene que estar orgulloso que haya jóvenes
con ganas de investigar, de estudiar, de profundizar en contenidos que no son propios, ¿no? Ajá. Le hago una pregunta un poco pintoresca, anecdótica, con un poquito de tinte estúpido por mi parte, pero se lo hago igual. Lo digo más que nada por la experiencia propia. ¿Por qué cuando uno empieza a leer poesía en un centro académico, me refiero en la enseñanza arreglada, le dan como primer libro Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y no un libro como puede ser un poema, una obra de Tomás Morales, Atlántico, la que sea? Bueno, ahí la respuesta que te voy a dar, a pesar que yo soy un defensor a ultranza de los contenidos canarios, creo que sí, que hay que leer a Bécquer y que Bécquer debe ser uno de los primeros textos que deben leer los jóvenes poetas, primero por la sencillez del lenguaje y segundo por la profundidad de las emociones. Si tú, leyendo a Bécquer, consigues que el lector se atrape en la emoción, ya has conseguido casi el 50% de la lectura poética. Y después son juegos de lenguaje, son ritmos, pero es verdad que Bécquer, se da a leer Bécquer porque normalmente tiene que ver con la edad del joven que está despertando a las emociones y está despertando pues a una visión idílica o idealista de la sociedad, ¿no? Y Bécquer es un buen trampolín para adentrarse en esos terrenos, ¿no? Pero es verdad. Fíjate, tenemos ahora una controversia y intentamos dar a Tomás Morales, o de ofrecer a Tomás Morales, y el lenguaje, como te decía Aníbal, también lo distancia un poco. El léxico lo distancia un poco. Y sin embargo, estamos teniendo muy buenos resultados con Saulo Torón, un compañero de generación. Sí. El lenguaje de Saulo le llega de una forma más directa, más cercana. Pasa con Josefina de la Torre. Josefina de la Torre ahora mismo está teniendo un boom en lecturas en secundaria porque es como más, ¿cómo diríamos? Es un lenguaje menos elaborado quizás, o un lenguaje más sencillo con el cual las jóvenes generaciones se identifican un poco más. Bueno, Tomás Morales le quiere ahora un poquito más de esfuerzo, y a la cuestión de esfuerzo ya tendríamos que hablar y tal un poco, ¿no? Bueno, le he invitado a que me tire el penalti, me lo ha marcado y además yo lo encajo con muchísimo gusto, ¿eh? Me ha justificado esa experiencia de Gustavo Adolfo Bécquer, pero yo no sé si es por edad o por lo que sea, le puedo asegurar que hubiera preferido a Tomás Morales, por lo menos en mi caso. Nosotros vivimos una época donde el contenido canario fue inexistente, o muy parco, muy limitado, y entonces siempre preferiremos un escritor canario por esas ausencias que tuvimos, ¿no? en nuestra época, ¿no? Claro, y además me faltó una pequeña aclaración, lo cual no quiere decir que no leamos también a Gustavo Adolfo Bécquer, a Rosalía de Castro, a Federico García Lorca, etcétera. No, sino simplemente es la inclusión de aquello que sentimos que estuvo excluido durante mucho tiempo y nos dimos cuenta en nuestra vida adulta. Guillermo, ha sido todo un placer. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir hablando de este año porque es importante para la cultura canaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos para lo que les haga falta. Un saludo. Un saludo. José Manuel, rápidamente, conocemos a muchos por las calles, no los conocemos por quienes fueron, ¿no? Total, vivimos en pueblos, vamos por la calle fulanito de tal y no sabemos ni qué fue lo que hizo, ni por qué, ni siquiera sabemos por qué se le dedicó a la calle muchas veces, sino estamos tan acostumbrados. ¿Se nombra a alguien? Esa es mi calle, no, es que estamos hablando de otra cosa. Es que mira. ¿Antonio? Sí, bueno, la verdad es que es enriquecedor lo que acaba de ocurrir porque eso le va a permitir a muchísimos miles de jóvenes saber que Tomás Morales era un poeta. Sin duda alguna, o sea, oyendo es que el rap... eso es lo que realmente me da pena. Yo sacaba ese ejemplo porque el primer librito que nos dieron de poesía era el de Gustavo Adolfo Bécquer. No fue del agrado de todos los alumnos. Más de uno lo consideró excesivo, pero a lo mejor la motivación de alguien más cercano, con un lenguaje más cercano, no buscando los sentimientos, pues los adolescentes ya saben cómo son. Carlos. Bueno, no soy nada experto en este tipo de temas.
Sí, no, pero eres un ciudadano y puedes tener tu propia opinión. Brevemente, correcto, para terminar, porque estamos muy pasados de correcto. tiempo. Yo creo que hoy en día esa carencia de saber quién es, ya tenemos tecnología para eso mismo. Es cuestión de colocar un código QR correspondiente y en ese código QR los entendidos, escribir a quién se refieren. En este caso, Tomás Morales, poner todo su historial y demás, y entonces hay que sembrar en la vía pública la curiosidad del transeúnte que pasa y aprovecharlo con las tecnologías. Bueno, los cajetines en las Palmas de Gran Canaria, los cajetines de una altura considerable, me refiero, las cajas de electricidad fueron pintadas con las caras de personajes ilustres canarios, pero no pusieron el nombre. Y en las calles, pues lo que faltaría tal vez es la reseña, igual que antes era Paseo de Chil, Paseo Doctor Chil, ¿no? Ahora, pues por lo menos la reseña de quién fue, porque dices León y Castillo y te queda diciendo, pues León y Castillo fue un personaje muy largo porque va desde Triana hasta Puerto. Y nos olvidamos de su faceta, sobre todo de ingeniero, y de haber sido el responsable de la construcción del dique León y Castillo que lleva su nombre. Y en algún caso el nombre y apellido no es tal, sino es cual de otro siglo. Ya. Porque también se da eso. Ya. Bueno, cerramos, lo siento, nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que la tertulia ha estado muy interesante, un tema muy candente, y después queríamos también tener esa pincelada con la cultura, porque como entidad pública creo que nos debemos a eso también. Carlos, Antonio, José Manuel, muchísimas gracias, buen día, hasta la próxima oportunidad.